vamos a ver. Mira la importancia de la saliva. La saliva cumple funciones fisiológicas, sí. Ya pasamos a fisiología, funciones. Cumple funciones fisiológicas. Como dice la constitución, que nos produce, qué tipo de glándulos, qué tipo de secreción, sabrosa, glucosa, mixta, sabemos, ¿no? Sabemos qué cantidad, qué pH, los compañeros. Y obviamente, ¿qué funciones tienen? Primero, si no tuviéramos un flujo de saliva, por ejemplo, ¿qué pasaría? Hay una enfermedad que se llama enfermedad de Sjögren, ¿ya? Es una enfermedad inmunológica o misantrofia, las glándulas salivales y las glándulas lacrimales. Si el paciente no tiene lágrimas, porque no tiene saliva. Entonces, ¿qué pasará con ese paciente que no tiene saliva? ¿Qué creen que pasa? Úlceras en la boca, se infectan, caries dentales, o sea, todo eso por la deficiencia de saliva. Y esa enfermedad en ocasiones se hace ese síntoma que se llama exorostomía, sequedad de la cavidad bucal, o exoroftalmia, sequedad de los ojos. ¿Ya? Imagínense, esos pacientes que, por ejemplo, no tienen saliva, primero que no tienen un mecanismo de defensa a nivel del esófago, ¿ya? Y eso hace que tengan mucho reflujo, mucha gas, mucha hepatitis, se complican mucho sus pacientes, ¿no? Y además, obviamente, daña. Entonces, la función sí, porque no solamente lava, los patógenos, y además tiene una enzima, ¿no? Aparte de tener, yo sé, una enzima protectora proteolítica que es la lisocima. Esta enzima es bactericida, protege. Ustedes van a ver, por ejemplo, muchos animalitos tienen alta concentración de lisocima en su saliva. O sea, es una herida, eso es con la saliva. La saliva es un lisocima. Y a veces con una salivita ya ayuda, pero ¿quién está todo de la lisocima? Ya es importante por sus propiedades bactericidas. Aparte que tenemos también anticuerpos que nos protegen contra las bacterias. Por lo tanto, la cavidad oral, la saliva, cumple funciones fisiológicas que tienen que ver con la higiene bucal, ¿no? Ahora, ¿qué hace que produzcamos saliva? Tiene que haber un estímulo, ¿no? Tienen que haber receptores. ¿Dónde están los receptores? Como perciben sustancias químicas, se llaman quimioreceptores. ¿Ya? ¿Dónde están los quimioreceptores? En las papilas gustativas. ¿Ya? Ustedes han visto en anatomía, ¿dónde están las papilas gustativas? ¿Qué tipo de papilas tenemos? La cuneiforme, además importantes son las calciformes, eso ya lo he visto. Ahí están los receptores. ¿Ya? Ahí están las papilas, ahí están los quimioreceptores. Claro, hay sustancias que les estimulan más. Hay sustancias que les estimulan mucho. Por ejemplo, los quimioreceptores, los sabores amargos, ácidos, hacen que es una copiosa secreción de hasta 20 veces más de lo normal. Entonces, depende del estímulo, la cantidad de fluido. Entonces, tenemos estímulos y receptores. ¿Por qué es importante esto? Porque vamos a ver cómo una persona, solo con ver, oler, ver, sentir, puede secretar saliva. Entonces, hay que sentir los centros superiores. ¿Ya? Esos centros, por ejemplo, que están en la parte del sistema central, en el encéfalo, tiene que ver con el área del apetito, el hambre. Por ejemplo, el hambre hace que nosotros secretemos ácido o no. Sí, claro, entonces esos centros del hambre, el centro del apetito se activa. Pero ¿quién se expone a estímulos del área del gusto? O sea, el solo ver, el solo sentir, y a nosotros esos centros estimulan al centro del apetito. ¿Para qué el centro del apetito actúa donde quiere? Sobre los núcleos salivales. Entonces, en el tronco del encéfalo, entre la protuberancia y el bulbo, tenemos ahí los núcleos salivales superior e inferior. Y esos, una vez que han sido estimulados desde el nivel central, van a actuar sobre su neurotransmisor, que serían las glándulas salivales. Y así nosotros vamos a poder secretar, de acuerdo al estímulo, la cantidad de saliva que depende del estímulo, ¿no? Entonces, ¿hay centros superiores? Sí, pero también hay estímulos autónomos. A ver, pues decíamos, hay un estímulo simpático y un estímulo parasimpático, ¿no? Que hace que estimule la secreción. ¿Qué hace el simpático? Que estimula la secreción, sí, pero en menor medida. ¿Ya? ¿De quién depende? Hemos dicho fisiológicamente, el parasimpático, la función es de que tiene que ser que su glándula secrete. Entonces, a la cabeza tenemos que meter parasimpático secreción. ¿Por qué? Porque necesita todos los fluidos para digerir todos los alimentos. Entonces, esas glándulas, y hemos dicho dentro de la estructura del parasimpático, por ejemplo, hemos hablado de nervio facial, de nervio superior, y que tienen funciones, obviamente, con estas glándulas, ¿ya? Pero depende del parasimpático. Ojo, pero la expresión parasimpática tiene mucho predominio acá. Pero ¿cómo hace el estímulo parasimpático para secretar gran cantidad de saliva? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cómo lo hace? Ahí tenemos que llegar. Por vasodilatación. Mucho simpático hace mecanismo por vasoconstricción, disminuye la secreción. Pero estas son las vasodilatación. Pero esa vasodilatación, ¿quiénes actúan? Ahí. A la calicreina, secretada por la glándula salival, se absorbe, que da lugar a una sustancia vasodilatadora por excelencia, que es la bradicinina. La bradicinina es una sustancia vasodilatadora por excelencia. Por lo tanto, si vasodilata, mayor flujo sanguíneo a la glándula,
mayor flujo hasta la célula. De hecho, esa célula, cuando dice su compañero, en el mecanismo de estimulación, ahí está el vaso sanguíneo. Todo depende del vaso. Si hay menor flujo sanguíneo, menor secreción de la saliva, y menor de la célula y del glándula en general. Entonces, mayor flujo sanguíneo, mayor cantidad de secreción de la célula y de la glándula. ¿No? Ahí son las células centrocinales o acinales, hacen que abiertan sus conductos a sus conductos. Y ahí los llega al digestivo. Pero depende del parasimpático de esta sinina, de la pralicitina. Y estas preguntas simples, preguntas interesantes, voy a preguntar también. ¿Ya? ¿Cómo hace? ¿Cuál es el mecanismo con el cual el parasimpático actúa? Simpático, puedo colocar parasimpático, simpático por paso de dilatación. Entonces puedo cambiar, por ejemplo, digo, no, es dotelina, mentira, vasconstrictora. La angiotensina no es mentira, es vasoconstrictora. Óxido nítrico, sí, a nivel sistémico, pero nada que ver a nivel local. A nivel glandular, ¿Son hormonas, doctor? vasodilatado. ¿Son hormonas o no? ¿Cómo? ¿Son hormonas? No, son sininas, son sustancias propias que producen las glándulas. ¿Ya? Y esas sustancias, ¿cómo lo podría decir? Bueno, voy a pasar. Pero esas sustancias que producen sobre estos tejidos producen SP. Pero ojo, tiene que ver con la glándula. Si nosotros vamos más allá, miren, a eso ustedes lo van a poder entender facilito. Por ejemplo, si ustedes acuérdense de este momento del reflejo simpático local, del reflejo, digamos, autónomo local. El reflejo autónomo local, ¿qué tiene? ¿Qué componentes tiene? Un reflejo autónomo local. Dijimos, hay 5 componentes. ¿Cuáles son los 5 componentes del reflejo autónomo? Ya tiene que estar repasando, ya sabes si está cercano. Todo comienza con un estímulo. Estímulo, respuesta. ¿No? Todo un estímulo acaba en respuesta. Tengo un estímulo. Los estímulos pueden ser bases químicas, físicas y la distensión. Sustancias incitativas. Por ejemplo, acá, ¿no? Una sustancia amarga, un limón, por lo que sea. Esos estímulos gustativos van a ser captados por quién? El segundo componente. Quimioreceptores. ¿No? Tengo quimio, por lo tanto, acá en las papilas gustativas tengo quimioreceptores. Y estos quimioreceptores, esa sensibilidad se va a transmitir a través de una neurona aferente, ¿no? Porque va a llevar la información aferente. Así que, en este caso, su centro integrado, ¿qué son? Los núcleos salivales superior e inferior. Ese estímulo lo va a transmitir a veces a través de la neurona sensitiva hacia los núcleos sensitivos. Y de ahí tiene que venir una respuesta. ¿Ya? Una respuesta diferente. Hemos dicho que las respuestas diferentes son motoras. ¿Ven? Y la vía motora tiene 2 componentes. Una neurona pregangliar y una neurona postgangliar. Mira la neurona pregangliar. Nace el núcleo acá, en los núcleos salivales superiores, y va a hacer sinapsis a nivel de ganglio submandibular o el ganglio óptico. ¿Ya? ¿Con quién? Con una neurona postganglionar. Una vez que hace sinapsis, ese estímulo, la neurona va a actuar sobre sus órganos efectores. En este caso, las glándulas. ¿No? Para que estimule. ¿Y con qué receptores? Los receptores de la acetilcolina. Y esa acetilcolina, su N, va a hacer que estas glándulas secreten todo su contenido. Entonces, ese es el. Así se regula, ¿ya? La salivación. Bueno, César, ¿ves? Fácil. No está complejo, eso es recordar. Bueno, vamos a ver ahora la parte del esófago. Necesito saber que, por ejemplo, en el esófago, las glándulas, ¿qué glándulas tenemos en el esófago? Vamos. ¿Sabes qué glándulas simples, ¿no? ¿Sabes qué son mucosas o son como calciformes? Que producen principalmente moco, ¿no? Que producen principalmente moco, ¿no? Esas son digamos, las más importantes. Porque el esófago tiene solamente 2 funciones: motora y secretora. No tiene de las 4, solo tiene 2. ¿Ya? Entonces, esas 2, bueno, la opción motora ya la sabemos, experimentativa, lo tiene bueno, esto lo sabemos. Este es el punto. ¿Por qué? Porque esta secreción tiene que permitir que el bolo alimenticio progrese, ¿ya? No dañe. Por eso lo lubrifica y protege la mucosa. Lo lubrifica el bolo, ¿no? Lo hace bien deslizable, suave, y además de eso hace que se proteja la mucosa, ¿no? Por ejemplo, ¿qué importancia tiene esta secreción mucosa? Es muy protectora. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando hay un reflujo ácido del estómago? Ayer se tomó aquí, ahora hizo una indigestión, y el reflujo ácido del estómago hacia el esófago. Se fluye jugo gástrico, ácido, pH de 2. Claro, una vez a la larga, eso ocasiona inflamación, úlceras, heridas, ¿no ven? ¿Y qué hace inmediatamente? Pues esta glándula mucosa se protege. ¿Ya?
Por ejemplo, cuando se fluye ácido del estómago hacia el esófago, se estimula. ¿Cómo se protege el estómago? Se estimulan estos quimioreceptores que están en el esófago, ¿ya? Y esos quimioreceptores hacen que estimulan ¿a dónde? A su plexo mientérico, de ahora abajo, para que el esófago se mueva. Al ver peristaltismo, otra vez hace que ese contenido no puede ir, ¿ya? Por un lado se protege, por ese peristaltismo es un mecanismo de defensa, siempre es un mecanismo de defensa, ¿ya? Pero tiene dos, además, la glucosa. Como este moco es un gel protector, ¿vale? Además que tiene un pH alcalino, porque de la saliva también está viendo un pH alcalino, protector con bicarbonato también, y eso está haciendo que ese glucoso se neutralice. Entonces, tiene funciones protectoras. Nosotros vemos acá la glándula gástrica, ahora la sección de la gástrica, ¿qué importancia? Acá sí. Ya tengo que ver. Siempre vean, chicos, la anatomía es importante. ¿Ya? Vean la anatomía, si yo tengo que ver, doctor, tengo glándula, sí, esta glándula. En la histología, su compañero Augusto, por ejemplo, ¿qué diferencia? La diferencia más importante en la histología del tubo en el estómago está en la mucosa, ¿no? En la mucosa tiene el músculo. El músculo tiene tres capas, yo lo he visto en motilidad. Pero acá tiene glándulas, ¿ya? Estas glándulas gástricas oxínticas. Tengo dos tipos de glándulas, ¿ya? Unas glándulas oxínticas o gástricas, que es importante, y las glándulas pilóricas. Estas glándulas oxínticas, ¿por qué se llaman oxínticas? Porque viene del griego que se llama oxínto, ¿ya? Ácido. De ahí viene el nombre de oxínto, de ácido, ¿ya? Entonces, yo tengo dos glándulas. Una es eso, tengo que saber. Unas gástricas, que todas están localizadas en la glándula, es que están en la mucosa. Pero ¿en qué parte del estómago? En el cuerpo y en el fondo. Ahí están localizadas. En cambio, las pilóricas están localizadas en alto. Ahora, estas glándulas, ¿qué tipo de células tienen? Es lo que vamos a ir a entender y qué función tienen. Primero, que en cantidad, ¿ya? Estas glándulas gástricas representan el 80%. O sea, tengo más cantidad de glándulas gástricas que glándulas pilóricas. Pilóricas tengo apenas el 20%, son menor cantidad. Las otras tengo la mayoría. Ahora, estas glándulas que tienen células especializadas. Por ejemplo, ¿qué es la primera célula que vamos a sacar? Las células mucosas, las células calcifóricas, que están secretadas de gel, miren. De un líquido protector. ¿Ya? Este es el gel. Imagínense si no pudiéramos usar gel. Por eso que a mayor edad disminuye el proceso de estómago, entonces hay más lesión de la célula. Pero bueno, en el estómago también. ¿Pero qué tenemos? Estas son células mucosas en el epitelio del estómago, que es epitelio cilíndrico simple. Después vamos bajando. Queremos ser los mucosas del cuello, sí, que también podemos hacer. Vamos bajando, ¿qué otras tienen importancia? Las células oxínticas o parientales. Estas son, se encuentran en gran número. ¿Por qué? Porque la principal función del estómago es secretar ácido clorhídrico. ¿Ya? Imagínense, 1000 a 1500 por día, es algo lo que produce. ¿Ya? Vamos bajando. Después viene acá esta pequeña células. Estas son las células enteroformáticas que secretan histamina, ¿ya? Que van a causar las células también parientales. Estas mismas células podemos ver el mecanismo, pero que hace que secrete ácido. Y estas son las células peptídicas o principales. Estas son las que secretan pepsidina. Entonces, yo tengo que saber cómo hay muchas células. De hecho, si nosotros queremos ver más a profundidad, podemos ver mucho más estas células. A mí me interesa que sepan que hay tres tipos de células principales. ¿Ya? Tres tipos. Y las primeras son las principales, las mucosas, las parientales o parietales y las peptídicas. O, mira, aquí se dice peptídicas o principales, ya que se confunden. Muchos textos dicen peptídica o principal, que es lo mismo. Pero solamente dicen principales, no dicen peptídicas. Yo sé que estas células producen no. Sigo estudiando, ahora vamos a ir viendo cada glándula. Presenta la glándula. Pues voy a profundizar en ese estudio. Esto está lo más grande y voy a estar más chico. Pues ahora sí. Voy ampliando. Y se sale un examen, ¿no? Ahí está solo. Gástrica oxíntica. Esta glándula tiene las células, en su estructura tiene células. Tiene tres tipos de células principales, y cada célula produce algo, ¿no? ¿Qué produce? Una función, vamos a ver qué función tiene cada una.
Esa es una cosa, vamos a ver las células peptídicas principales, las células parentales producen ácido clorhídrico. Miren, además del factor intrínseco, vamos a ver la importancia del factor intrínseco. Y las células enterocromáticas producen esto sí debo saber. Esta estructura debo saber siempre. Porque a partir de ella vamos a ver la patología. Debo saber qué células son, qué producen, ¿no? Y cómo están estructuradas. Ahora, si vemos, por ejemplo, este mecanismo de la secreción, ¿qué hace, por ejemplo? Miren, esta célula, vamos a ver, hemos dicho en el granulocito, en este lado hay una célula principal, las células parietales. Esta célula pariental, esta es la célula. Miren, esta es la célula pariental, tiene sus mitocondrias, sus conductos, pues decimos, vamos a ver cómo se forma ese conducto en el conducto. Entonces, ¿qué hace esta célula pariental oxídica? Produce ácido clorhídrico. Claro, ¿cuánto? ¿De qué cantidad? Hace una solución isocónica así, ácida de 160 milimoles por litro. Pero un pH de cuánto? De 0.8. Pero el total del pH del estómago normal es 1.5 a 3.5, lo dice Gaito, en términos de 2. Pero miren, lo que produce es ácido, lo que está produciendo es ácido. Claro, el estómago y el pH un poquito se neutraliza, es un pH de 2, porque también hay sustancias alcalinas que van a neutralizar. Pero el estómago funciona con pH de 2.0. 1.5 a 3.0. Pero está produciendo un pH muy ácido, extremadamente ácido. Estas células requieren muchas calorías. Para producir esa cantidad de ácido, o necesitan mucha caloría. 1500 calorías. ¿Y quién se le da esa caloría? Las mitocondrias. ¿No? Ustedes saben que las mitocondrias le dan esa caloría. Entonces secretan iones hidrógeno y bicarbonato. Ahora vamos a ver cómo se produce la secreción de ácido. Aquí este gráfico les va a ayudar a comprender mucho mejor. ¿Cómo se produce el mecanismo de secreción de ácido? Hidrógeno. Acá está la bomba de hidrógeno potasio de pasa. Esta es fundamental en la secreción de ácido. Ustedes hemos visto con fisiología, por ejemplo, una célula normal. ¿Qué hay en una célula? Esta es una célula normal como cualquier célula, pero una célula especializada gástrica. Esta célula, ¿qué tiene en su contenido? Tiene agua más CO2. CO2 producto de su metabolismo. Tiene CO2. Si yo sumo al agua más el CO2, en presencia de una enzima, la anhidrasa carbónica, se forma ácido carbónico. ¿No? Este es el ácido carbónico. Este ácido carbónico ¿ya? Se va a dividir en dos, se va a disgregar. Se va a separar en hidrógeno y bicarbonato. Este es el bicarbonato. El bicarbonato va a ingresar hacia la sangre. En este caso a la sangre venosa. Ya por ejemplo, dice que en un momento se produce una marea alcalina. Es decir, mucho bicarbonato va a entrar. Cuando está secretando mucho ácido, mucho bicarbonato está entrando y en la sangre venosa se produce como mucha cantidad de leche cálida. Se hace mucho más alcalino porque está entrando mucho bicarbonato. Ahora se llama marea alcalina de sangre venosa. Que fisiológicamente no fluye mucho, pero es bueno por funciona. Bueno, entra el bicarbonato hacia la sangre venosa. Después, ¿qué pasa? Al mismo tiempo, a través de los canales, entra el cloro. Sale el bicarbonato y entra el cloro. Por otro lado, el hidrógeno se desplaza hacia la bomba. La bomba de hidrógeno potasio se llama hidrógeno potasio ATPase. Porque ATPase también se quiere energía, el ATP. Esta bomba requiere mucha energía para hacer esa función. ¿Qué hace esta bomba de hidrógeno potasio ATPase? En presencia de ATP, que se transforma en ATP porque libera energía, saca hidrógeno hacia afuera. ¿Ya? Pero mete potasio. Pues se llama hidrógeno potasio, intercambio. Saca hidrógeno, mete potasio. Pero al sacar hidrógeno, ¿qué está haciendo? El hidrógeno se junta con el cloro y en la luz de la célula, el producto ácido. Ese es el mecanismo de secreción. Los medicamentos, los IDPs, están inhibiendo esta bomba. Por ejemplo, si yo animo esta bomba, la burla, es decir, la desactivo, la inactivo, nadie va a producir ácido hidrógeno. Por lo tanto, el pH va a ser alcalino, no va a ser ácido, porque no se va a dar con el cloro. Inclusive ahora están tratando otro medicamento que se llama el vonoprazan. Ese vonoprazan que está circulando, por ejemplo, sobre el Japón y algo de Estados Unidos, actúa a través de los canales de potasio. Inhibe la entrada de potasio. Se dice que este IBP de última generación, de cuarta generación, es 100 veces más que el omeprazol. ¿No? Ustedes escucharon el omeprazol. El omeprazol es un inhibidor de vapor de protón, de primera generación. ¿Ya? Es actúa acá.
Pero hay de segunda generación, ahora estamos de tercera generación. Miren cómo la medicina está avanzando. Pero está en la mesa. Entonces, al utilizar tu voy a suprimir la producción de ácido. Vamos a empezar. Bueno, entonces así es importante dentro de la producción de ácido la presencia, la función de esta bomba. Y todo en el caso de masa. Es fundamental. Doctor, si inhibimos con la evaporación el ácido clorhídrico, el bicarbonato y el ácido carbónico que queda, ¿qué es lo que sucede? Tendríamos un medio alcalino en la circulación entérica. ¿Cómo? Si, ¿a qué te describe? A ver, más o menos. Si se toma omeprazol, si inhibe ¿A la bomba? ¿Qué pasaría con el bicarbonato y el ácido carbónico? Inhibimos ahí, ¿no? Así, ahí, como decía el omeprazol, inhibe la bomba. Primero no queremos hacer, ¿no? Porque fisiológicamente la ácido no funciona. Por ejemplo, sin el ácido no hay pepsina. Y si no hay pepsina no se digieren las proteínas. No habría calcio, no habría... No, por ejemplo, es para la célula. En general, lo que va a consumir esta célula, como que al manipular esta bomba, ¿no? Tú vas a indicar que se pone ácido clorhídrico. Porque fisiológicamente está pasando esto, ¿no? Pero la natural, pues vas a suprimir la producción de vas a inactivar la bomba, por lo tanto, no se va a producir, no va a sacar hidrógeno, no se va a producir ácido clorhídrico y el pH acá se va a ser más alcalino. Bueno, el mecanismo está bien, porque nosotros creemos que, por ejemplo, las úlceras que son ocasionadas por el ácido, pues, si tú suprimes la producción de ácido, ya las úlceras se van a regenerar, se van a regenerar. Entonces, eso es una medida terapéutica, ¿no? Pero por otro lado, por ejemplo, si tú, digamos, no tienes hidrógeno, de una manera estás protegiendo hasta este tejido y si la úlcera quiere utilizar. Pero hay un problema que cumplir funciones. Por ejemplo, la supresión crónica de IBPs ocasiona atrofia de esta glándula, de esta célula y de la glándula. Es decir, si tú, por ejemplo, suprimes años, todavía no se ha definido si ocasiona cáncer o no. Está el debate en que si el uso crónico de IBPs puede llevar a cáncer. Claro, porque si tú suprimes mucho estas glándulas, pues ocasiona atrofia de las glándulas. Pero a su vez, por ejemplo, vamos a ver, hay una hipergastrinemia. Es decir, está produciendo mucha gastrina, pero no está pudiendo actuar. Esta bomba está inhibida. Hipergastrinemia, pero con IBP. Entonces, a veces por eso, cuando tú, digamos, utilizamos IBPs, si tú de repente suprimes el IBP de golpe, ocasiona el rebote. O sea, la célula se hace mucho más ácida, mucho más dulce. Por tanto, la supresión de IBP tiene que ser progresiva. Es que bajando las dosis. Pero, doctor, si se comienza a producir más ácido, no llegamos a inhibir ahí mismo la bomba para que comience a estar más alcalino. ¿Cómo? Sí, porque esto va a botar más ácido, ¿no? Entonces, ¿Se suprime el medicamento? sí, de golpe va a producir más ácido. Entonces, si produce más ácido, no podemos inhibir la bomba para que pase un alcalino. Inhibir la bomba, como tú lo dices, de hidrógeno para que no salga el ácido. Ahí viene la traje, digamos, la desescalada del IBP. O sea, tiene que ser progresivo. Eso en casos crónicos. Hay personas que toman por años IBPs, ¿no? En esos casos, esta célula es como que suicidio funcionalmente no ha funcionado. Entonces, poco a poco, para que no haya esa hipersecreción de ácido, tienes que ir bajando las dosis. Si utilizaban 40, las 20. Una semana después, las 10, o sea, día por medio, vas a ir bajando, vas a ir despletando el medicamento para no tener ese efecto rebote. Por
Si le suprimes mucho, va a empezar a producir mucho ácido. Entonces va a exacerbar sus molestias. Hay muchos pacientes que, por ejemplo, suprimen de repente y se tienen mucha acidez, pero otra vez te puede hacer hasta su pulso. No, tiene que ser progresivo. Esto ya tiene que saber comenzar con sueros. Se puede comenzar con sueros. Yo, por ejemplo, tengo entendido, igual donde trabajé, igual dábamos ultrasol para tratar por incluso excesiva de imágenes que nos daban en tratamiento clínico. Pero ustedes dicen no le quitábamos el omeprazol así sistemático, no, lo quitábamos no sistemáticamente. Entonces, yo pregunto por qué, si ellos son doctores, no me van a hacer porque he trabajado en trauma, en neuro y nunca lo he hecho. Depende del tiempo, por eso. Si es una semana, 2 semanas, no pasa nada. No, son pacientes que están 4 meses, 3 meses, tienen tratamiento con medicamentos todos. Pero se siente que es Pero nivel es la probable, bomba. claro, es probable que también esto le hayan dado productos de glucosa gástrica, su papá, o producto de glucosa gástrica. Por ejemplo, yo diría, doctor, en este caso, el uso excesivo de omeprazol causa, como usted decía, por el tiempo, el bicarbonato potásico, que es bicarbonato potásico, que es lo que neutraliza completamente al ácido clorhídrico, ¿no es cierto? Evita las acideces que normalmente como... Por ejemplo, hay un medicamento que se llama el Prozac. El Prozac tiene omeprazol y tiene bicarbonato. Es el sobrecitos que bolivianos. Si hay un paciente que tiene una hiperacidez, es un santo remedio. Porque el bicarbonato va a actuar rápido, va a neutralizar el ácido rapidísimo. Y después el IBP va a actuar. ¿No? Después el IBP va a ser nomás bloquear su tipo de acción, vida media va a actuar después. Pero el que actúa es el bicarbonato. Entonces, en efecto, inmediato, en media hora está el paciente sin síntomas. ¿Quién actúa? El bicarbonato. Neutraliza. E inmediatamente lo neutraliza y el pH se hace neutro, ya no hay acidez. Ya combinado, ¿no? Entonces ya se va combinando con bicarbonato y después con bicarbonato, más tiempo, más tiempos. Y en muchos casos protector de glucosa gástrica, la parte de la glucosa gástrica. Bueno, entonces es muy importante. Nosotros vemos, por ejemplo, acá, chicos, esta es la célula parietal. Esta célula parietal tiene 3 estímulos, tres cosas que hacen que produzca ácido. ¿Cuál es el primer estímulo? Por ejemplo, el estímulo parasimpático. A través de la acetilcolina, substance MP3, hace que esta célula parietal produzca ácido. El estímulo. Esto tiene que ver, por ejemplo, cuando se pasa a la secreción gástrica, tiene que ver mucho con el efecto parasimpático. Una vez que llega el alimento, la distensión del estómago hace que se secreta esta hormona a nivel del estómago, la gastrina. Y esta gastrina por la sangre, vamos a ver que también hace que se secrete mucho ácido. Pero también hay una célula de las células entormocromátinas que actúan a nivel superior H2. Por ejemplo, antes ustedes mucho el ARA2, la azometidina, la prometilina, la bisatilina, son bloqueadores H2 que bloqueaban este receptor, el receptor H2 del histamina. Si bloqueaba este receptor, por lo tanto, la ranitidina no actuaba, ¿no? Entonces, no actuaba, se inhibía a este, por también no había muchas insuficiencias, ¿no? Ahora ya no se utiliza mucho, ¿no? Ahora estamos utilizando los cigarrillos. Pero vamos a ir viendo más eso. Bueno, ahora vamos a ver eso. Después vamos a ver más a profundidad. ¿Qué consiste eso? Ahora, vamos a ver las células principales. Las células principales o peptídicas producen pepsinógeno. ¿Qué importancia tienen las células peptídicas? Por ejemplo, el pepsinógeno se secreta por esta célula de forma, es una enzima, pero no es activa. El pepsinógeno. ¿Ya? No cumple muchas funciones fisiológicas. El pepsinógeno, para cumplir funciones fisiológicas, tiene que transformarse en pepsina. ¿Ya? Y el pepsinógeno, para transformarse en pepsina, se quiere de ácido clorhídrico. Si no hay ácido clorhídrico, o si el pH no es ácido, el pepsinógeno no se transforma en pepsina. Para verse de inactiva en activa, requiere ácido clorhídrico. Esto es importante, ¿por qué? Por ejemplo, si mi paciente tiene hemorragia digestiva alta, yo puedo utilizar un IPP, le voy a suprimir la producción de ácido. Y la célula ya no va a producir ácido clorhídrico. Al no producir ácido clorhídrico, el pH del estómago, ¿qué va a ser? ¿Ácido o alcalino? Alcalino. Alcalino. Porque hay ácido, es alcalino. Y si yo hago que el medio sea alcalino, la voy a inactivar la pepsina. La pepsina, con un pH arriba de 3.5, se inactiva. Entonces, de tal manera, porque esta pepsina
es la enzima, le dice proteolítica por excelencia, degrada todas las proteínas. Y por ejemplo, la fibrina, que es la última fase, digamos, de la cascada de la coagulación, es proteína. Entonces, si yo al inactivar a esta pepsina, estoy estabilizando el coágulo de fibrina, de tal manera que no me la deshaga la pepsina. Por lo tanto, solamente utilizando IBPs, quizá un poquito de IBPs a mayor dosis, con agua y infusión, el objetivo es inactivar a la pepsina. ¿Ya? Inactivar. Entonces, el agua es el techo para caliente. Eso es importante en infecciología y farmacología. De inactivar se quiere ácido flor y, como decimos, mayor de 3.5 se inactiva. Se inactiva. Pero digamos que la pepsina no actúa con el ácido clorhídrico y activa y se transforma en pepsina, y la pepsina es lo que degrada las proteínas para su absorción. Y la base de la digestión del contenido gástrico tiene que ver con el ácido clorhídrico y tiene que ver con la pepsina. ¿Ya? Pero ¿cuál es más importante? El ácido clorhídrico. O si el ácido clorhídrico no tengo pepsina. ¿Ya? Es ácido dependiente. ¿Ya? Obviamente necesito las dos cosas para digerir. Pero la pepsina me digiere todas las proteínas. ¿Ya? El ácido también. Pero la pepsina es importante. Porque sin pepsina yo no digiero proteínas. Después voy a tener las otras enzimas que las produce páncreas. Pero ya en el estómago, la función digestiva la está cumpliendo esta enzima, la pepsina, más el ácido clorhídrico. La está degradando, ¿no? Por supuesto, más simples. Bueno, y las células principales también producen, chicos, esto, ¿no? El factor intrínseco. El factor intrínseco, hemos dicho, la célula principal del factor intrínseco. ¿Qué es el factor intrínseco? Especialmente en el hilo, eliminar la vitamina 2. La deficiencia de vitamina B2 se va a ocasionar que una anemia. Y alteración neurológica. La demencia senil muchas veces tiene que ver con deficiencia de vitamina B2. O con el paciente de la tercera edad, una COVID de la mucosa gástrica, el paciente está loquito. Nada, dosificación de vitamina 2. Hay déficit de vitamina B2, se le coloca vitamina B2, se puede dosificar vitamina B2. Entonces, pero eso es lo que ocasiona. Entonces, es importante vitamina C en la médula, sí, para que es el insumo para que se produzca y maduren los glóbulos rojos. Bueno, pero las glándulas pilóricas, hemos dicho, aparte de cada boca y gallina, ¿qué es el cerebro? Esto no es en gaito, ni solamente gallina. Pero estas glándulas pilóricas producen dos cosas, chicos: la gastrina y la somatostatina. Porque gastrina estimula la producción de ácido, pero la somatostatina la inhibe. ¿Ya? La inhibe. Entonces, esas dos funciones son importantes porque el cerebro no puede ordenar en todo tubo digestivo. Pero esto es acá lo más importante, que estas glándulas producen. O sea, estas glándulas tienen dos células especializadas. Las células G, que secretan gastrina y se estimula la producción de ácido. Las células D secretan somatostatina, que inhibe la producción de ácido. Por tanto, estas hormonas tienen mucha función, vamos a ver, en la producción, la secreción gástrica. Y este moco, las células, por ejemplo, mucosas de superficial, claro, produce un moco denso, viscoso, alcalino, adherente, protector, hemos dicho. ¿Qué es? Cuando hablo de la somatostatina, porque entonces no administran los que llevan la región de esta secreción de la somatostatina, de activar la bomba de no hay un medicamento, podría ser una fisiológica, a veces puede utilizar eso, ¿no? Por ejemplo, el Helicobacter. El Helicobacter, ¿cómo hace úlceras? Inhibe la somatostatina. No es fácil. Y como inhibe la somatostatina, ¿qué va a haber? Va a haber una hipergastrinemia, porque esta célula está poniendo mucho ácido, porque no hay nadie que le lleva a la gastrina, ¿no? Entonces, la gastrina, hay una hipergastrinemia, se puso mucha gastrina, y la gastrina produce mucho ácido, por lo tanto mucha úlcera. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el Helicobacter lo ha anulado a la somatostatina. Pero por eso, como tú dices, ¿en qué momento yo tendría que tener? Fisiológicamente eso pasa, ¿no? Estas hormonas actúan de esa manera. ¿Ya? La gastrina y la somatostatina. ¿La se activa cuando uno después de comer? ¿Así? ¿O se liberan los dos minutos? No, primero se va a liberar la gastrina. Claro, cuando digamos ya la gastrina ha secretado su ácido y se ha hecho la digestión, entonces la síntesis es suficiente, entonces se libera la somatostatina para inhibir la presión de gastrina. No significa que se crece ácido porque se requería todo. Ahora la nula. Entonces, para la
La activación y liberación. Claro. Estos autos de una de la sección gástrica. Una la estimula, otra limpia. Cuando es suficiente, la otra se activa. No, la otra se lo produce y dice, bueno, no pasa nada. Bueno, entonces la célula mucosa produce este hormón viscosa alcalina, tiene un pH de 7, protector de toda el aparato digestivo de las mucosas y tiene un milímetro de espesor. ¿Ya? Es un escudo protector de la mucosa gástrica, ¿no? Lo protege mucho. ¿No? Y acá, todas las células de flujo sanguíneo. En la célula, todas, como todas las células de flujo sanguíneo, cuando te va el flujo sanguíneo, mayor producción de moco, ¿no? Mayor producción, por ejemplo, más para las prostaglandinas, mayor vasodilatación, mayor flujo sanguíneo y mayor producción. Por ejemplo, los que hacen los AINES, todos los antiinflamatorios esteroideos inhiben la producción de prostaglandinas. Las prostaglandinas gastrointestinales, ojo, proporcionan vasodilatación. Al ocasionar vasodilatación, más flujo sanguíneo. A tener más flujo sanguíneo, mayor producción de moco, mayor protección. Si tú inhibes la producción de prostaglandinas, se va a producir menos, ¿no? Entonces esta mucosa no va a tener mucho moco, el espesor va a disminuir, por lo tanto va a estar más expuesta al ácido dentro de las úlceras. Aparte que por efecto lo cargan. Bueno, entonces los pHs ácidos 0.8. Pero de esta sección tiene control nervioso y control endócrino. Vamos a ver qué pasa con las células parietales, o sea, ¿cuál es el control nervioso de las células parietales, de las células retrobáticas? ¿Cómo se hace? Vamos a ver con este gráfico. Esta es la célula parietal. Aquí se la pelean los dos progresivas, la somatostatina y la gastrina. ¿Cómo actúan? Una vez que se han estimulado por la presencia del alimento, ha llegado al alimento, se produce la gastrina. Esta gastrina, por ejemplo, ¿qué actúa de una manera directa? Se ha liberado del estómago hacia la sangre, a través de la sangre va a llegar hacia la célula parietal. De manera directa va a estimular, actuando sobre esta célula parietal, sobre esta célula CCK2, va a hacer que se estimule, ¿no? Entonces, de cacho, a través de la boca, produce mucho ácido. Hace que esta célula produzca mucho ácido. Pero de manera indirecta va a actuar sobre las células cromátinas. Y esa célula cromátinas liberaba histamina. Como he dicho, la histamina, se libera esta célula, va a actuar sobre estos receptores H2 de histamina y va a hacer que esta célula case. Entonces, actúa de manera indirecta y de manera directa. ¿Ya? Esta es la gastrina. La histamina, claro, directamente sobre esta célula produce histamina, la heterocromámines, sobre este receptor hace que la célula produzca ácido clorhídrico. Pero ¿quién lo inhibe a las dos? Mira, esta es la somatostatina. Mira, aquí hay otro estímulo. Este es el estímulo gastrina, histamina, y esta es la acetilcolina. ¿No? Parasimpático, acetilcolina, receptor M3, mayor producción de ácido. Ahora, la somatostatina va a actuar, son las células de acetilcolina, va a actuar de manera indirecta sobre las células de cromático, la nula. Pero de manera directa va a actuar directamente sobre la célula parietal. Ese es el mecanismo de control, de autocontrol, ¿ya? Gastrina, somatostatina. Y tres estímulos, a ver, acetilcolina, histamina y gastrina van a hacer que esta célula produzca ácido. ¿Quién regula la producción de pepsinógeno? ¿Qué dice? A ver, vamos al pepsinógeno. Acá tenemos, por ejemplo, la acetilcolina, ¿no? ¿Yo necesito pepsinógeno? Sí. ¿Quién la produce? La célula. No, está de ese lado. Mira, la célula principal es actínica, pues esta se libera. ¿Quién la controla? La acetilcolina, vía parasimpático, ya la hace que esta estímulo, esta célula produzca, ¿no? Pero el ácido del estómago lo estimula directamente, dice no directamente, si se lo hace a través de efectos nerviosos entéricos adicionales. ¿Ya? Hemos dicho que el reflejo entérico propio que estimula la glándula, ¿cuál es? ¿Cuál es el reflejo entérico local o mi entérico local? Pero actúa aquí en plexo.
Cuando se estimula la mucosa, ¿no? Con una sustancia excitante en la mucosa, el aparato digestivo, esta mucosa, estas glándulas van a llevar un estímulo, simple, vamos a ver estímulo. Estos quimioreceptores se estimulan por el ácido, el neurón se tira. ¿Dónde va a llevar esa sensibilidad? A un plexo nervioso de Meissner. Y este plexo va a estimular sus glándulas que produzcan ácido. No lo hacen por plexo de mientérico, esa es la motilidad. El plexo submucoso de Meissner, ese plexo nervioso, va a hacer que esta glándula produzca ácido. Eso se refiere a efectos sintéticos adicionales locales, propios de ello, vía plexo mientérico. Bueno, ¿cuáles son las fases de la secreción gástrica? Solo ver, claro, la fase no dice, la fase cefálica solo ver o ya se dio, nosotros ya como que deglutimos salida, ¿no? Porque vía parasimpático, vía acetilcolina, parasimpático, está haciendo que nuestro estómago secrete ácido. Esos estímulos, esa fase cefálica, secreta ¿cuánta cantidad de ácido? Solo el 30%, o el 30%, ¿no? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, ya el estómago llega al intestino? Entonces tiene que ver la fase gástrica. Esta fase gástrica, vía parasimpática, etcétera, hace que se libere gran cantidad de ácido. Pero el 60%, de toda la producción de ácido tiene que ver con la fase gástrica. Acá vamos a tener los mismos efectos entéricos locales, tiene que ver con los efectos vagales y principalmente el estímulo de la gastrina. Y en la fase intestinal, que tiene que ver también con el sistema nervioso hormonal, solo se produce el 10% de la secreción de ácido. El principal estímulo es la presencia del alimento en el estómago, que hace que se produzca el 60% de la producción de ácido. Si hay estímulos que producen ácido, ¿qué cosas inhiben la producción de ácido? ¿Hemos dicho este efecto nervioso? Sí. El sistema nervioso sintético, el sistema nervioso simpático también se puede inhibir. Lo estimula por la distensión del intestino delgado, la presencia del alimento ácido, porque se puede inhibir que se produzca mayor cantidad de ácido, inhibe la secreción de ácido, pero también hay hormonas que inhiben la producción de ácido, que hemos dicho ahí. Y estas hormonas, por ejemplo, la que sí sabemos es la somatostatina, es la carboxylatina, pero también la secretina tiene muchas funciones que inhiben la producción de ácido. No solamente ha sido la somatostatina, la secretina, hay el polipéptido, un tópico de polipéptido de glucosa, hay el polipéptido intestinal, pasa pico. Estos estímulos también inhiben la producción de ácido. Otro estímulo ácido, las grasas, proteínas y líquidos también. Cualquier incitante inhibe la producción de ácido. El objetivo de todo esto, ¿qué es? Es retrasar el paso del quimo hacia el estómago, hacia el intestino delgado, ¿no? Evitar que esté mucho tiempo bien. Acá, por ejemplo, ¿qué pasa con la secreción gástrica durante el periodo interdigestivo? ¿Qué pasa cuando ustedes, por ejemplo, están con el estómago vacío después del alimento o están en reposo? Por ejemplo, ¿se produce más ácido en la noche o en el día? En el día. Fisiológicamente, en la noche. ¿Por qué? Porque en la noche predomina el efecto parasimpático. En el día es más. Claro, más. Por eso que muchas veces nosotros queremos controlar las úlceras, le asociamos a la omeprazol, por ejemplo, le damos sanitidina más, una dosis de sanitidina en la noche. Entonces, el efecto se potencia más, pero una dosis en la noche, porque se produce más en la noche. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando el estómago está vacío? Esto se produce mucho, tenemos, por ejemplo, los pacientes de la tercera edad. ¿Qué pasa con los pacientes de la tercera edad? Por ejemplo, durante la secreción gástrica del periodo digestivo, dice, ¿qué estímulos? Los estímulos emocionales producen mayor cantidad de ácido durante este periodo interdigestivo, ¿no? O durante el digestivo, durante el interdigestivo. Se produce hasta 50 ml por hora. Acá tiene el estímulo emocional. Por ejemplo, todas las viejitas que vienen al consultorio, por ejemplo, de 10 pacientes que veo todos los días en la consulta, 9 son mujeres. No, 9 son mujeres. Y las 9 son arriba de los 50, 60 años. Estos pacientes, ¿qué está primando? El estímulo emocional.
tiene mucha carga ácida. ¿Por qué hemos dicho, no? Porque todos los problemas familiares y personales los sobrevive la mamá. No es el papá. El papá te dice, no pasa nada. ¿No? Pero la mamá es la responsable, la abuelita, los sobrinos, los tíos, todos, ¿dónde van? A la vida. Entonces, el estrés, la carga del estrés hace que estas pacientes secreten mucho ácido. ¿Ya? Entonces, como secreta mucho ácido, ¿qué va a ocasionar? A veces hasta úlceras. Entonces, a estas pacientes que vienen por estos problemas, no tengo gastritis de úlceras, yo ya sé qué tienen. ¿Qué tienen? Sobrecarga en la producción de ácido, nada más. Pero los debo hacer la endoscopía, todo sí les hago, porque tengo que ver que no tengo otra cosa que tratar, cáncer, tumor, nada, las voy a hacer. Pero ya sé qué tienen, fisiológicamente sé lo que está pasando, sé por qué el componente emocional está pasando, por edad, por todo, por sexo, ya veo, ya conozco eso, pero debo hacer todo, ¿no? Entonces acá, ¿qué pasa? Por un lado, esa carga emocional, ácido, estrés, está haciendo que esta señora produzca mucho ácido. A mayor edad hemos dicho más ácido. ¿Por qué tiene que ver más que todo con esto a mayor edad? Con la mayor producción de ácido. Y por otro lado, en la parte de los mecanismos de defensa hay menor producción, claro, entonces hay más lesión de la mucosa gástrica. Es lógico que esta paciente hasta tenga úlceras. Mucho más solamente son úlceras, estrés. ¿No? O gastritis, dice, le hago la histología, la histopatología, no te tiene gastritis. No solamente le voy a dar protectores de los gástricos. En muchos casos solamente le doy protectores de la mucosa gástrica. Bueno, chicos, entonces, ahí quedamos, ¿sí? Confusión, más química de la gastritis.